con vosotros y muchas gracias por el interés, que veo que está la sala llena, es maravilloso poder verla así. Bueno, como decía Teresa, mi nombre es Miguel Herrero, yo trabajo en el CSIC, soy investigador en el Instituto de Investigación de Ciencias de la Alimentación en Madrid. Y bueno, básicamente lo que hacemos es un instituto bastante amplio, con muchas líneas de investigación diferentes, ¿no? Pero bueno, sobre todo trabajamos en temas de alimentación y salud. Esta presentación no tiene exactamente que ver con lo que yo trabajo normalmente en el laboratorio, ¿no? Sino con otros temas más dirigidos a la divulgación, como es evidente, que enfrentan, digamos, los bulos que hay en nutrición, o los mitos en la alimentación, con las evidencias científicas que tenemos, ¿no? Hoy en día está claro que vivimos en una época a lo mejor de sobreinformación, ¿no? Y nos llegan bulos en todos los ámbitos. Pero el de la alimentación es un campo muy particular, porque despierta mucho interés. Casi todos tenemos la rara costumbre de comer 3 veces al día por lo menos, y lógicamente, al ser un acto voluntario, pues nos preocupa saber qué podemos comer o qué no podemos comer, ¿no? Si nos lo dieran hecho, pues a lo mejor nos preocuparía ya menos, pero como cada uno decide un poco qué alimentación lleva, cómo se alimenta, etcétera, etcétera, pues al final surge una serie de preocupaciones y digamos que a raíz de estas preocupaciones se meten muchos de estos bulos que creemos, ¿no? Yo he hecho una presentación más o menos corta, no sé si me llevará media hora o algo así, con unos cuantos temas que he sacado pues, para comentarlos con vosotros, pero luego tengo muchos más temas preparados que podemos verlos, pero sobre todo la idea era dejar un tiempo al final, o a la mitad, digamos, para preguntas, para coloquios, lo que os interese, ¿vale? Yo estoy abierto a lo que sea. Y si no, pues nada, sigo hablando como prefiráis. Bueno, los mitos en la alimentación, ¿por qué surgen, no? Que sería lo primero, ¿por qué nos encontramos en esta tesitura? Digamos que hoy en día el avance de nuestra sociedad, por suerte, hace que todos tengamos alimentos, por lo menos en nuestro entorno cercano, suficientes, ¿no? Ya estas enfermedades que pongo yo aquí son súper antiguas, ya prácticamente no existen en nuestro entorno. Yo creo que se darán casos contados con los dedos de la mano, ¿no? Beriberi, escorbuto, raquitismo, todas estas enfermedades que tienen que ver con la alimentación antiguamente, ¿no? Con la nutrición, más bien, con la falta de nutrientes. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy en día? Que comemos demasiado, hay un exceso de calorías que es patente, tenemos a nuestra disposición la comida en abundancia, entonces realmente nos preocupamos por otros aspectos. Como ya tenemos comida de sobra, digamos que nos preocupamos pues, por si un alimento nos va a hacer bien, si nos engorda más o engorda menos, si me protege contra no sé qué enfermedad, o si es bueno para cualquier otra cosa, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que esto se pone tan enrevesado que al final surgen cosas absurdas, ¿no? En las redes sociales, como por ejemplo esta pregunta. Parece una tontería, pero es que son cosas que realmente se ponen de moda un término o una cosa y ya se empieza digamos, a liar todo mucho. Uno de los, digamos, de los cambios que estamos viendo hoy en día es el cambio del término nutrición. O bueno, de hecho este cambio ya se ha dado, ¿no? La concepción moderna de la nutrición no es digamos, comer para no tener enfermedades relacionadas con la falta de nutrientes, como las que mencionaba antes, ¿no? El raquitismo, el escorbuto, sino intentar alimentarnos de una manera que la salud se mantenga o incluso mejore a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces hay una importante relación siempre entre la nutrición y salud, y por lo tanto esto implica una unión entre los alimentos y los ingredientes de los alimentos con la salud. ¿Qué puede hacer la alimentación entonces en este caso? En esta diapositiva yo he resumido enfermedades que tienen que ver con la alimentación en 2 grupos principales, ¿no? No es tan importante el nombre, sino la idea de que unas, digamos, que se adquieren al nacer ya, las monogénicas, ¿no? Son un resultado de una mutación, de un cambio en un gen, y pues una persona puede nacer con enfermedad celíaca, con intolerancia a la lactosa, en este caso sería, digamos, genética, con hipercolesterolemia, fenilcetonuria, que es una enfermedad bastante grave que, bueno, en realidad son enfermedades más o menos todas que se detectan al nacer con la prueba del talón, ¿no? Que se les hace a los bebés, y que más o menos con un cambio en la alimentación, quitando el nutriente que causa problemas, se puede llevar a cabo una vida más o menos normal, ¿no? Todos conoceréis a algún celíaco o alguna persona que tiene intolerancia a la lactosa, segurísimo. Pero luego tenemos otro grupo de enfermedades, ¿no? Que son estas que pongo a la derecha, son enfermedades no transmisibles, cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares,
incluso enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Que son el resultado de múltiples factores, por eso pongo multigénicas, no solo de múltiples genes, sino de múltiples factores, factores ambientales, factores de hábitos, y dentro de esos hábitos también la alimentación. Entonces, aquí la alimentación, digamos que sí que puede tener un beneficio para mejorar la salud de las personas, para prevenir la aparición de las enfermedades o para mejorar su, digamos, su calidad de vida o intentar ralentizar el avance de este tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, es en estos campos donde más, digamos, más esfuerzo se está poniendo a nivel de investigación, ¿no? Para intentar compensar todo este tipo de enfermedades. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros en el laboratorio? Bueno, todos los que trabajamos en este campo, ¿no? Más o menos. Digamos que, como ya decía, hay una relación entre alimentos e ingredientes y entre estos y la salud, el efecto que tiene sobre la salud, que aquí lo he llamado bioactividades, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Esto es lo primero. Y luego hay que constatar un efecto científicamente, digamos, que sería cómo lo hacen, ¿no? Entonces, en el qué hacen podemos ver muchas actividades, ¿no? O muchos efectos, que bajen la tensión, que tengan un efecto probiótico, que ahora están muy de moda los probióticos también, que sean antivirales, que sean antiinflamatorios, antimicrobianos. Digamos que aquí tenemos un cúmulo de efectos sobre la salud que nos pueden traer, ¿no? Pero lo importante es cómo lo hacen, es lo que tenemos que ver nosotros y lo que tenemos que descubrir para estar seguros de que esos alimentos van a tener el efecto que queremos, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Digamos que se hace en 3 niveles diferentes de evidencia científica, ¿no? Muy resumidamente, que serían estos 3 que podéis ver aquí. Ensayos in vitro, que son los más fáciles, los que se hacen en el laboratorio más o menos rápido, en tubos de ensayo y que te permiten ver una primera idea de manera más o menos rápida y económica, lo que tiene que ver con investigación, ¿no? Que siempre cuesta mucho dinero. Si tenemos un claro indicio de ensayos in vitro, pasaríamos a ensayos in vivo con animales de laboratorio para intentar ver otros efectos que los ensayos in vitro no nos dejan ver, como el metabolismo, como si esos compuestos que tú estás ingiriendo realmente van a llegar a donde se supone que van a hacer esta actividad. Imaginaros un compuesto que tiene actividad neurodegenerativa, que es lo que estamos estudiando nosotros ahora en el laboratorio, pero que nunca va a llegar al cerebro. Pues a lo mejor no va a poder ejercer esa actividad, ¿no? Porque se metaboliza o se pierde durante la digestión, muchos efectos que se pueden dar. Y el último paso, que sería ya evidentemente el más difícil, el último que hay que dar y el más complicado, es el de los análisis clínicos, que sería ver en personas que estos alimentos tienen el efecto que se supone que pueden tener, ¿no? Estos 3 pasos, que parecen así muy resumidos, en alimentación son muy complicados, ¿no? Porque los efectos son muy variables, de persona a persona, cambian mucho también de alimento a alimento, digamos. Entonces, realmente hay pocos alimentos que hayan cumplido toda esta línea digamos, de evidencia científica y que hoy en día cuenten con un respaldo científico suficiente como para poder decir, que esté probado además, por la Unión Europea, poder decir que tiene tal o cual actividad, ¿vale? Esto es importante que lo sepáis, aunque bueno, lo repetiré más adelante tranquilamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí, pues que digamos que la interpretación de estos resultados científicos nos lleva a muchos de estos bulos que vamos a comentar hoy. ¿Por qué? Porque muchos de los resultados que se transfieren a los medios de comunicación vienen de ensayos in vitro, como estaba diciendo antes, ¿no? Son resultados que podríamos decir que son muy preliminares, no están para nada contrastados en personas como para poder decir esto, ¿no? Entonces, pues hay titulares como los que podéis ver aquí, ¿no? Comida antitumoral de la cola, aceite de oliva, alimentos que combaten el cáncer. Este del gazpacho y el salmorejo que ayudan a prevenir el cáncer de colon, me encanta contarlo, porque viene de un estudio científico en el cual había, se vieron investigadores que el licopeno, que es un compuesto que está en el tomate, no sé si os suena, igual sí. El caso es que este compuesto, puesto en unas células de cáncer de colon, frenaba su crecimiento, ¿no? En condiciones de laboratorio, en una placa de cultivo, por supuesto. Entonces, este estudio científico es lo que este periodista coge para poder hacer este titular, obviando, lógicamente, que ese compuesto puede no llegar al colon intacto, puede haberse degradado, o puede perderse en el cocinado, o puede que el tomate no tenga realmente la cantidad de licopeno que pusieron en ese estudio, que seguramente era mucho mayor de la que se puede ingerir. Si me toca comer 15 kilos de tomate, pues imagínate.
al día no me va a hacer mucho efecto. Entonces, esa es la idea de cómo de mal, en realidad, se transfieren los resultados de una investigación al público en general, ¿no? A todos nosotros. Pero ya en un alarde de imaginación, como el gazpacho y el salmorejo llevan tomate, pues eso es lo que pone en el titular, porque se ve que era verano. Entonces ya no es ni siquiera el tomate, es el gazpacho y el salmorejo. O sea que, ¿cuál es el problema? Que son estudios que se quedan a nivel de ensayos in vitro, ¿no? Y podemos ver muchísimos más ejemplos, no sé por qué me sale esto todo el tiempo. Por aquí tenéis otros dos, ¿no? De por qué el brócoli es tan beneficioso para la salud, que es una cosa que seguro que se dice en el artículo, pero no se dice que simplemente porque es una comida saludable. O los beneficios de la granada, que al final no deja de ser la fruta símbolo del árbol, símbolo del CSIC, ¿no? Digamos, o sea que bueno, vale para casa. Al final todo ensayos in vitro, ¿vale? Es la moraleja de esta parte. Y esto nos lleva a conclusiones incluso extremas como la que podéis ver aquí, ¿no? El café previene el cáncer de colon. Un estudio sugiere que 3 cafés al día reducen la mortalidad prematura, en un tanto por ciento, y a la vez un juez de California obliga a Starbucks a incluir que sus cafés pueden producir cáncer. O sea, es la locura tal que llega al público que es imposible saber qué es lo que está sustentado científicamente y lo que no, y es lo que genera los bulos, ¿no? Lo que hace estas ideas. Que si queréis os lo explico rápidamente. El café previene el cáncer de colon, viene a ser lo mismo de antes. Compuestos que están en el café y que pueden detener el crecimiento de células de cáncer de colon en el laboratorio. Por supuesto, no está todavía comprobado. Que 3 cafés al día reducen la mortalidad, le comento posteriormente, con otro ejemplo más claro. Y el juez de California es por la presencia de acrilamida, que a lo mejor os suena también. En el café se genera acrilamida, como en el cocinado de muchísimos alimentos, es un compuesto con el que venimos conviviendo desde que el ser humano empezó a cocinar, pero es cierto que tiene un potencial carcinogénico que está ahí, que normalmente el organismo lidia con ello, pero bueno, allí que son un poco más exagerados, pues si les obliga a poner eso en el café, imaginaros las ganas que puede tener la gente de tomar café, ¿no? Cuando el café además está detrás de muchos estudios. Ensayos in vitro, de nuevo, ¿vale? Y luego, segunda parte, aquí entro ahora a lo del café. Estudiar en ciencias de la alimentación, digamos, los efectos de un alimento, cómo afecta a la salud de una persona a lo largo de la vida es complicado. ¿Por qué? Porque hace falta la vida. O sea, si tenemos que esperar a que una persona se muera para poder decir 80 años después, mira, al final sí que era bueno que comiera aceite de oliva, que lo coman a partir de ahora, no es muy práctico, ¿vale? Y seguramente los que hayamos empezado a investigarlo ya estemos en el hoyo antes. O sea que al final es más práctico hacer otro tipo de estudios, ¿no? Y hay un estudio concreto que se llama estudios prospectivos, que son estudios en los que se hace, digamos, una observación de los hábitos de consumo o de determinadas cosas, hay de muchos factores, ¿no? Pero digamos que sería como si todos nosotros que estamos aquí hiciéramos una encuesta bien, súper exhaustiva, ¿no? De todo lo que comemos a lo largo de un mes, por ejemplo, con cantidades, con productos, y a la vez, pues bueno, se pueden meter otros hábitos o no. Pero digamos que más o menos sería eso. Y se sigue a esta población, a esta cohorte, durante cierto tiempo. Y al cabo de los 5 años vemos que ha sido de la salud de estas personas que hoy en día estaban bien. 3 han tenido cáncer, 2 se han muerto por no sé qué, 57 están perfectamente, y de ahí se intentan sacar relaciones con lo que habían comido, ¿no? Aquí es donde viene lo del café. ¿Qué pasa? De esas personas, la mayoría habéis puesto que tomabais más de 3 cafés al día y os habéis muerto menos que los que no. Y de aquí viene este titular, es decir, no se sabe por qué, o no se sabe si es así, y los que más tomaban café más deporte hacían, o menos fumaban, o tenían otro tipo de hábitos más saludables, porque todo está relacionado al final, y más con la mortalidad en general, o sea, que es que no hay nada ahí, digamos, muy concreto. Entonces, el problema es que estos estudios dejan ver relaciones que pueden ser útiles, pero no la causa hay que estudiarla a posteriori. Pero, cuando se publica un estudio, nadie te dice, espérate que todavía no se ha visto la causa, simplemente te dice la relación que puede ser o no real, ¿no? Hay otro ejemplo muy curioso que es este del mate, ¿no? que se consume tanto en Argentina y en Uruguay y en estos países de América del Sur sobre todo. En un estudio prospectivo se vio que el mate podía producir cáncer de esófago, en concreto de esófago, ¿no?
Es una cosa muy sorpresiva, ¿por qué? Porque el mate es una planta que tiene muchos antioxidantes, muchos compuestos que se piensa que pueden ser beneficiosos para la salud. Entonces, el titular es que el mate causa cáncer de esófago. Cuando se entraron a ver las causas, ¿qué es lo que se vio? Que el mate se consume de una determinada manera, que es con agua hirviendo, prácticamente. Entonces, este agua tan caliente podía dañar la pared del esófago, del consumo recurrente, y las personas que efectivamente, a lo mejor posteriormente a tomar el mate, fumaban, incrementaban el riesgo de que este daño, digamos, superficial de las paredes del esófago, pues acabar en un cáncer, ¿no? Y ahí es la relación de esta bebida con el cáncer. Pero no es la bebida en sí, no es la planta en sí, sino los hábitos que hay detrás, ¿no? Que son los que hacen la forma de consumo o la forma de consumo combinada con hábitos que no son saludables como fumar. A fin de cuentas es otro ejemplo de por qué no siempre estos estudios dejan ver la relación causa-efecto y que generan este tipo de bulos, ¿no? Ahora, una vez que se generan los bulos, ¿por qué no los creemos? Pues yo he puesto aquí algunas razones, ¿no? Que cada uno puede tener las suyas, pero porque queremos estar a la última, está claro. Porque nos gustan las modas y más en alimentos, está clarísimo, como podemos ver luego posteriormente. Porque nos asustan también, que esto es muy lícito, como cuando surgió toda esta polémica con el aceite de palma, ¿no? Cuando se hizo visible que muchos alimentos tenían aceite de palma, que el aceite de palma era poco saludable y parecía que te estabas envenenando, ¿no? Cuando la realidad es que el aceite de palma no es saludable, pero tampoco es tóxico, no nos estábamos ahí envenenando en ese instante, ¿no? Sino que es una cosa... Pero bueno, digamos que es muy lícito, evidentemente, tener miedo, ¿no? Como decía al principio, lo de intentar no hacerme daño a mí mismo llevando una alimentación que no es a lo mejor la más adecuada, ¿no? Y bueno, he puesto alguna más, cada uno que se quede con la que le apetezca, que voy a poner ahora algunos ejemplos de diferentes tipos que, bueno, de desinformación, no sé, de medias verdades, de cosas comerciales, que luego a lo mejor vosotros podéis comentarme alguna cosa más, ¿no? Que os ocurra o podemos ver más. Entonces, el primero, que lo he llamado desinformación, lo he centrado en el azúcar, ¿no? Con este tema, como vais a ver según hablo, hay mucha, digamos, diferencia de opiniones y os vais a ver representados en algunos de los comentarios. Esto es un disclaimer para que nadie se ofenda ni nada de eso, o sea, no hay ningún problema. El azúcar está claro que es una sustancia que hoy sabemos a ciencia cierta, nunca mejor dicho, que es perjudicial en exceso, ¿no? O que indispensable también, pero el azúcar indispensable evidentemente no es el de los terrenos de azúcar, sino el que viene ya en los alimentos de por sí. El azúcar está relacionado con la diabetes, con la obesidad o con el síndrome metabólico, que es como hoy en día se llama a todo este compendio de enfermedades y de problemas de la salud que pueden darse cuando uno, pues bueno, cuando uno lleva una mala alimentación, es obeso, deriva en diabetes, tiene los triglicéridos altos, en fin, cuando el metabolismo no está funcionando correctamente, ¿no? O no está en el mejor momento. Y el problema fundamental del azúcar, que yo veo cuando hablo con personas, es que está presente en muchos alimentos incluso cuando no lo sabemos. Es decir, este azúcar que pongo en la foto es el que se puede controlar y digamos que no es difícil controlarlo. Lo más difícil es controlar el otro, ¿no? Y para que os hagáis una idea, la recomendación de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, es que no sobrepasemos el tomar 50 gramos de azúcares libres al día, un adulto, ¿no? Una persona menos. Esto, simplificando, pues podrían ser como 10 terrones, ¿vale? Un poco menos que lo que se ven ahí. Esto incluye azúcares libres, así tomados, y azúcares libres que están presentes en los alimentos. Evidentemente, me diréis, yo no estoy loco, no me tomo 10 terrones de azúcar al día, o sea que yo puedo estar tranquilo. Y tenéis razón, seguramente nadie tome el equivalente a 10 terrones de azúcar al día, ¿no? Pero sí que tomamos otras cosas como os voy a enseñar a continuación. Pero mucha gente dice, ¿qué alternativas tengo? Esta diapositiva a lo mejor la podría haber puesto después, pero bueno, ¿qué alternativas tengo para tomar estos menos de 10 terrones al día? La primera alternativa, la más común, que es el azúcar blanco, ¿no? Es el que tenéis aquí. La segunda alternativa, que ya cuando el primer nivel de preocupación es tomar azúcar moreno integral de caña, ¿no? Otra alternativa es la panela, que también se consume en abundancia hoy en día, y otra es la miel. ¿Qué pasa con estos productos? Son azúcares, es azúcar vestido de otra manera, ¿no? El azúcar moreno integral
de caña, que hace más fuerza, si no, no, tiene un 97% de azúcar, ¿vale? O sea, una persona que sustituye el azúcar blanco porque es diabólico por azúcar moreno, solo está reduciendo un 3% su consumo, si se echa lo mismo. Pero también reduce un 3% el dulzor, con lo cual a lo mejor se echa un poco más. Y al final toma más azúcar. Parece paradójico, pero es así. Y lo mismo pasa con la panela. O sea, al cuerpo, ¿qué más le da que tomes 10 gramos de azúcar que 9,5 o que 9,7? Es igual de malo. Al bolsillo tampoco le da igual, como podéis ver, ¿no? Por la evolución de los precios. Pero realmente, fisiológicamente, va a dar igual. Si uno se limita a tomar más o menos las mismas cantidades, o hacer un flan, pero en vez de ponerle azúcar blanco, ponerle azúcar moreno, pues bueno, pues vale. A lo mejor te gusta más, pero no es más saludable. Y esa gente que dice que claro, el azúcar moreno o la panela, ese tanto por ciento que no es azúcar, tiene vitaminas, minerales, etcétera, etcétera, por favor, démonos cuenta que es un 3% o un 5%, ¿vale? Que es que un gajo de mandarina va a tener más vitaminas que 2 kilos de azúcar moreno. O sea, es que no tiene ningún sentido, nadie va a ir a tomar vitaminas con azúcar, ¿no? O sea, no tiene ningún sentido desde un punto de vista de nutrición. Y luego el último caso que pongo es el de la miel, que es un poco diferente, porque al final la miel es un alimento un poco más complejo, que tiene azúcares de muchos tipos, ¿no? Pero tiene un 80% de azúcar, yo lo siento decir, pero es que al final viene a ser lo mismo, ¿vale? Un 80% menos de dulzor, con lo cual a lo mejor un 20% más de miel que de azúcar, en fin, cada uno sabrá, pero en definitiva es que lo importante sería reducir el consumo de azúcar, en cualquiera de sus maneras, ¿no? No intercambiar uno por otro, porque al final no vamos a mejorar nuestro organismo. Estas fotos que voy a enseñar son de la página esta de sinazúcar.org, que seguro que alguno la conoce, y es maravillosa para ejemplificar un poco por qué tomamos tanto azúcar, aunque nadie esté tan loco como para tomar 10 terrones de azúcar, ¿vale? Una latita de tónica, como podéis ver, tiene el equivalente a 7 terrones de azúcar. Una lata de tónica, solo, sin la ginebra, sin el pepino, y encima la tónica es amarga, no es ni siquiera dulce. O sea, la Coca-Cola, por supuesto, ya todos sabemos qué cantidad de azúcar tiene. Entonces, para los que piensan que no toman 10 terrones de azúcar al día, pues pueden pensar que pueden tomar 13 disueltos en un líquido marrón, pero que viene a ser agua con azúcar. Más grave todavía, un yogur de sabores que encima pues está dirigido a los niños, Carrefour Kids pone, o sea, 4,5 terrones, cuando un niño realmente tiene que tomar 5 como máximo al día. O sea, es una locura que estos alimentos, o un zumo 7, ¿no? O la nocilla, que os acordáis del anuncio, ¿no? De leche, cacao, avellanas y azúcar. Pues todos los blancos el azúcar. Tenía que haber puesto al principio. Lo dicen al final, pero tenía que haber sido al principio. Y encima, lo del medio, grasa, que eso no lo dicen. Manteca de palma pone aquí, pero bueno, ahora se ha dado cualquier otra grasa, pero bueno, grasa fina. Y luego no sé, ya sé que Mercadona no ha llegado a Bruselas, pero seguro que conocéis este tipo de palmerones que venden ahora, que casi pesan medio kilo. Evidentemente es difícil tomárselas de una sentada, pero vamos, que seguro que podríamos perfectamente. Y ya la cantidad de azúcar que tienes es para pasar la semana. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Pues una alternativa, por ejemplo, es el uso de edulcorantes, ¿no? Los edulcorantes son sustancias que dan dulzor, que no tienen calorías, y al no tener calorías, bueno, y no solo por no tener calorías, pero bueno, al no implicar el consumo de azúcar, pues no tienen que ver con niveles altos de azúcar en sangre, no provocan diabetes, no inducen directamente, digamos, obesidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en el caso de los edulcorantes tenemos dos grupos, los artificiales y los naturales, ¿no? Los artificiales son estos, peligro para tu salud, son tóxicos, te puedes morir si tomas sacarina. En definitiva, un montón de titulares que los rodean. ¿Cuál es la realidad? Que la seguridad de estos compuestos está totalmente analizada, ¿no? Hay un organismo en la Unión Europea, que es la EFSA, no sé si os suena, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que se encarga de valorar, de hacer un compendio de todas, digamos, todos los estudios científicos que hay de un determinado tema y de emitir una opinión que automáticamente casi la Unión Europea la hace suya para hacer las legislaciones, ¿no? Entonces aquí tenemos unos límites máximos de consumo de edulcorantes, que más o menos son, en estos que pongo aquí como ejemplo, sacarina, aspartamo,
acesulfamo, de 5 a 40 miligramos, dependiendo de cuál sea, por kilo de peso al día, durante todos los días de tu vida. Es decir, el equivalente para una persona de 70 kilos más o menos como yo sería como 30 pastillas de sacarina cada día, todos los días. Y no me haría nada malo todavía, ¿vale? De acuerdo con la información científica que hay. Lógicamente esto no es recomendable, no os estoy diciendo que invirtáis en sacarina ni nada de eso, sino es simplemente una idea de por qué a veces se exageran las cosas, ¿no? Si un consumo se limita a 2 pastillas, una cada café, pues imagínate lo lejos que te quedas de límites que pueden ser tóxicos, ¿no? Hablando de toxicidad. Aún así, obviamente las personas que se preocupan del azúcar, que huyen del azúcar blanco porque es tóxico y de todo, y de los edulcorantes porque obviamente nos están envenenando, recurren a los edulcorantes naturales, ¿no? ¿Cuál es el más célebre hoy en día? La stevia, que seguro que conocéis de sobra. ¿Qué es la stevia? Pues la stevia es realmente como se llama el edulcorante que viene de una planta, que se llama stevia casualmente, que tiene una serie de compuestos que son edulcorantes pero que no tienen calorías, que son estos glucósidos de esteviol. Es un colorante perfectamente natural que se encuentra en la planta. ¿Qué es lo que ocurre? Que tú no mojas la planta en el café, porque encima además estos tienen como un regusto amargo también, sino que tú compras un preparado de stevia, que han ido a extraer la stevia de la planta, los glucósidos estos que comento, se utilizan diferentes compuestos, como pongo aquí, perfectamente controladas, perfectamente seguros, para purificarlo, para secarlo, para hacer el producto final, que son perfectamente seguros, pero que muchas personas que huyen del azúcar blanco recurren a la stevia, que tiene un procesado que es prácticamente igual, ¿vale? O sea, al final es un producto que está purificado y que está tratado pues, con hidróxido de calcio, cal, sulfato de aluminio, purificado a veces con disolventes orgánicos, en definitiva, que no es, digamos, la panacea de lo natural, que es lo que se busca hoy en día, ¿no? Luego hablamos de lo de natural y lo que no es natural. Pero ¿qué es lo peor? Que encima cuando uno va de buena voluntad al supermercado y compra esto, no se da cuenta a lo mejor de lo que pone en la etiqueta. Que estos son ejemplos que no se ven nada, pero yo os lo cuento. En el de la izquierda ponen 1% de extracto de stevia, 1% de extracto de stevia. En el otro, un 3,5, creo que aquí lo amplié, un 3,5 de glucósidos de esteviol en ese producto. ¿Qué es el resto? Otros edulcorantes también naturales a lo mejor, o no lo sé, dependiendo de los casos, que son perfectamente, digamos, utilizables y seguros, pero que no es lo que tú encima estás pensando que estás comprando, ¿no? Porque la legislación, por desgracia, permite poner stevia en grande y chimpún. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que tenemos que informarnos muy bien de las decisiones que tomamos si queremos hacer algo para nuestra salud, para nuestro bolsillo, algo que valga la pena, ¿vale? Y este es el típico ejemplo. Encima ya, para terminar de machacar la cosa, va la EFSA y dice que en los glucósidos de esteviol el límite máximo son 4 miligramos por kilo de peso. O sea, que potencialmente son más tóxicos incluso que algunos edulcorantes artificiales, ¿no? Y esto habla también de la lucha esta que tenemos hoy en día de lo natural y lo ¿cómo se dice? Lo químico, lo natural y lo químico, que está en error y lo tengo tan metido en la cabeza que ni me salía. Realmente habría que hablar de lo natural y lo sintético, porque químico es todo. Estos compuestos son naturales y aquí podéis ver la estructura química, es un compuesto químico, igual que este es sacarina, ¿no? O sea, al final tendríamos que hablar de lo natural y lo sintético, pero no todo lo natural es fenomenal y todo lo sintético es malo, ¿no? Recordemos que los virus y las bacterias patógenas son naturales, o sea, por poner un ejemplo, y que hay antibióticos sintéticos que nos salvan de esas bacterias. O sea que al final hay que aplicar un poco el sentido común, ¿no? Y en términos de azúcar, ¿cuál es el sentido común? Disminuir el consumo de azúcar, disminuir el dulce, mejor dicho. ¿Por qué? Porque el abuso también de edulcorantes nos acostumbra a un efecto de que nos gusta más el dulce engancha, como todos sabemos, más que de sobra, y eso puede hacer que aunque tú no estés tomando, digamos, calorías ni azúcar con el café súper edulcorado o con el té, eso puede hacer que luego tengas preferencia por alimentos dulces y al final estés comiendo alimentos que tienen más azúcar de manera natural también, pero que estés incrementando el consumo de azúcar sin saberlo, ¿no? Entonces, más o menos, ¿cuál es la recomendación? Pues intentar disminuir el consumo
de cosas dulces, o el nivel de dulzor, acostumbrarnos a tomar café con menos azúcar o con menos edulcorantes, ¿no? Y así con todo. Lo siento, pero es lo que es lo que. ¿Y cuál es lo que no es el sentido común? Pues esta diapositiva, por ejemplo, que he sacado de esa página web que habla que es ¿dónde lo ponía? Una consulta de naturopatía. Lo permitido, la stevia, como hemos visto, ya hemos visto todo, la miel, 80% azúcares, el azúcar de abedul, que es un nombre para llamar al xilitol, que es un edulcorante natural, pero bueno, es un edulcorante, que encima puede tener efectos laxantes, como podéis ver en los chicles, cuando lo pone, en los chicles que pone el sirope de ágave, que es cierto que es un 70% de azúcares y que tiene más fructosa que glucosa, con lo cual disminuye el pico de absorción, ¿no?, de los azúcares. Bueno, pero son azúcares libres igual, o sea que van a metabolizarse exactamente igual. O la panela, que ya lo hemos visto. ¿Y cuál es lo que no está permitido? Por supuesto lo otro, que es lo fácil. Por lo menos aquí han puesto el azúcar moreno no permitido, que ha sido una sorpresa para mí. Otro tema es el de las modas. Una duda, ¿y la canela se puede usar como sustituto del azúcar? Si te endulza, a mí, bueno... ¿Es bueno? Hombre, es una especia que tendrá muy pocas calorías y si te vale como, digamos, como potenciador de sabor, porque no creo que endulce tanto como decir, como un sustitutivo edulcorante, ¿no? Pero si el sabor te lo cambia y te hace que te potencie ese sabor y te gusta más, vamos, mucho mejor. Sí. No hay limitación. Bueno, si te atragantas del polvo, ya lo que quiero. Bueno, el segundo tema es el de las modas, ¿no? ¿Qué pasa con las modas? El ejemplo bueno, las modas en la alimentación son constantes. Seguro que recordáis las vallas de Goyi, ¿no?, que se pusieron de moda y de moda se fueron. O la moda de la alcachofa, o la moda de no sé qué, yo que sé, es que hay constantemente parece que nos tiene que entrar por los ojos algo nuevo, ¿no? Es como ir al gimnasio y no sé qué y no sé cuál. Va cambiando constantemente, tiene que haber siempre un efecto de novedad. Y uno de los temas que más están de moda hoy en día es el de las dietas sin gluten, ¿no? ¿Qué pasa con las dietas sin gluten? Bueno, para introducirlo, el gluten es una proteína que está presente en cereales, en el trigo, en la cebada, en el centeno y posiblemente en la avena también, en menor cantidad, y que tiene gran importancia en el procesado tecnológico. Es decir, el gluten es lo que hace que las masas de pan sean masas esponjosas y no... que no estén como una piedra, ¿no?, que se puedan hornear, que respondan bien al paso del tiempo, etcétera, etcétera. El gluten es muy responsable de todo esto. Pero, digamos que hay una enfermedad, claramente, que es la enfermedad celíaca, y quienes lo tienen no pueden consumir gluten. Pongo intolerancia entre comillas porque no es ni una alergia ni una intolerancia, ¿no? Es una enfermedad autoinmune realmente, que tiene un mecanismo diferente, pero que en definitiva lo que hace es generar una serie de síntomas cuando los celíacos comen gluten, que hace que se genere un daño en el intestino, y este daño en el intestino, que es físico, ¿no?, es como si tuviera heridas, hace que se generen los síntomas que todo el mundo conoce, de diarrea, de extensión abdominal, pero síntomas incluso mucho más graves cuando estamos hablando de niños, por ejemplo, que todavía no están diagnosticados, como menor crecimiento, poco apetito, cansancio, incluso depresiones, ¿no?, están relacionadas con la enfermedad celíaca y sus, digamos, todos los síntomas que conlleva, ¿no? Entonces, el único tratamiento, como decía al principio, para la enfermedad celíaca es no comer gluten. No comer gluten en absoluto. Un celíaco no puede tomar ni una pequeñísima cantidad de gluten porque se arriesga a que le genere este tipo de daños, ¿no? Daños que al final, incluso cuando los tienen, conforme pasa el tiempo, en su mayor parte se recupera el intestino y dejan de tener síntomas. O sea que se puede vivir perfectamente con celiaquía sin comer absolutamente nada de gluten. Es una dieta muy estricta, a diferencia de la moda del sin gluten, que hoy no como gluten, pero mañana, en fin, la pizza está aquí y no había sin gluten, o lo que sea, ¿no? Para que os hagáis una idea, un celíaco, si conocéis a alguien de cerca, tiene precauciones del tipo, pregunto 24.000 millones de veces cuando voy a un restaurante, si en casa hay gente que no tiene celiaquía, el pan va por separado, no se junta, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Se cocinan en sartenes diferentes. O sea, cosas muy extremas, digamos, para que no haya ninguna contaminación cruzada. Alguien que lo hace por moda, esto no lo hace, ni, vamos, por supuestísimo, ¿no?, ni por lo más remoto.
¿Qué es lo que pasa? Que el que no tiene celiaquía o otro problema que hoy en día se llama intolerancia no celíaca al gluten, que también es rara y tampoco se diagnostica mucho, no tiene ningún problema con el gluten. El gluten es una proteína como otra cualquiera, se digiere perfectamente y según entra empieza en el estómago y en el intestino, se degrada en aminoácidos como si fuera cualquier otra proteína y no hay ningún problema. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú te quitas el gluten sin tener ese problema, sí que estás creándote problemas, aunque sean, digamos, colaterales, ¿no? Los productos sin gluten tienen un perfil nutricional que es peor, por la propia sustitución. Al final, bueno, los productos sin gluten, me refiero, lógicamente, a los que son como los que tienen gluten, pero que se lo quitan, no a los que no tienen gluten de manera natural, ¿no? Ahora os pongo ejemplos. Y, aparte, dejamos de tomar fibra, eso lo comento después. La fibra, sin embargo, sí que se sabe que es muy positiva, pero está presente en estos cereales. Si no tomas estos cereales, estás dejando de tomar esta fibra, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Se ha puesto de moda estos sellos de libre, sin gluten y de sin gluten, ¿no? Para favorecer a las personas que tienen celiaquía a la hora de hacer la compra, para que puedan hacer la compra de manera mucho más tranquila, que vayan al supermercado y digan, este alimento no tiene gluten, no ha podido sufrir contaminaciones cruzadas porque en la fábrica tienen cuidado, tienen estas certificaciones, entonces puedo estar seguro de que si contiene gluten es en cantidades ínfimas en las cuales no me va a generar ningún efecto, tipo 20 partes por millón, bueno, es lo que se puede certificar, digamos, ¿no? Más o menos. Entonces estos sellos han empezado a aparecer y se han puesto de moda, ¿no? Pero están dirigidos a los celíacos, a alimentos en los que los celíacos pueden tener duda, es decir, alimentos procesados o que se han procesado en una fábrica. A una manzana no le hace falta este sello porque los celíacos no pueden comer gluten, pero no son imbéciles, saben que la manzana no tienen gluten, lo saben de sobra, no tienen que poner estos sellos, ¿vale? Y os voy a poner luego ejemplos que son flipantes. Entonces, ¿qué decía de sustituir los alimentos? Si tú tienes el pan de molde normal, natural, 100%, porque hay pan de molde sintético, como bien sabéis todos. Si tú tienes el pan de molde normal y el sin gluten, de la misma marca, como veis, y no vamos a ver la etiqueta, aunque no sea dramático, es decir, no es una cosa que... Pero bueno, ahí está la etiqueta. El sin gluten tiene 2 veces más de grasas y 3 veces menos de proteínas. Por ejemplo, ¿no? O sea, el perfil nutricional es peor al final, porque utilizan otras harinas, porque utilizan otras cosas, por lo que sea. Fideos de la misma marca, foto hecha por mí, como se puede comprobar por la calidad, pasa lo mismo, el triple de grasa y la mitad de proteínas, los que están hechos sin gluten, que son ahí, además se ve, de maíz y arroz, que los otros que son de trigo de toda la vida. Que no va a ser ningún drama que me haga una sopa de estas, no me voy a morir de malnutrición. Pero es que es verdad, si no tengo celiaquía, ¿para qué? Si no me está mejorando nada. O sea, ¿qué es lo que pasa? Aparte de la carencia de la fibra que yo decía, que hay personas que efectivamente dejan de comer gluten y se sienten mejor. Y ahí tenemos dos posibles efectos, ¿no? El efecto placebo, que es un efecto que está comprobadísimo que se da. Si tú te estás metiendo en la cabeza que te va a sentar mejor, a lo mejor te sienta mejor, por otra serie de factores intrínsecos que no tienen nada que ver con los alimentos en sí, pero que pueden hacer que te sientas mejor, y por una posible mejora en la alimentación. Si uno de vosotros deja de tomar gluten y toma galletas sin gluten, el pan de molde este sin gluten, el arroz, o el arroz no, pero los fideos de arroz sin gluten, la pizza sin gluten, que ahora la hay por ahí, etcétera, etcétera, pues como hemos visto su salud tampoco va a mejorar mucho, ¿no? Porque al final no va a cambiar nada. Ahora, si tú dejas de tomar todo lo que tiene gluten, imaginaros todo lo que tiene cereales, trigo, etcétera, etcétera, hamburguesas, pizzas, galletas, bollos, cualquier cosa de estas, y lo sustituyes por alimentos que de por sí no tienen gluten, que son básicamente otros vegetales, frutas y verduras, pues a lo mejor tu salud mejora. Normal. Pero porque has dejado de comer muchas mierdas, vaya, no porque haya sido mágico la ausencia de gluten, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hay un efecto, que yo lo he puesto de marketing, no efecto sin. ¿Qué es lo que ha pasado? Que por la aparición de estos sellos que os comentaba antes, y todos los que hay hoy en día de sin gluten, yo creo que instintivamente cuando vamos al supermercado y vemos sin gluten pensamos que es mejor. ¿Por qué? Pues porque si no pondría con gluten,
¿sabes? Si fuera bueno, pondrías con gluten, ¿no? Y entonces tú dirías, ay, como lleva gluten, me lo llevo. Pues, pero pones sin gluten. Entonces ahí, ahora mismo tenemos un sin Dios de etiquetados que rayan la legalidad, porque al final son menciones que no son necesarias. Que a un celíaco no le hace falta que le digas que los garbanzos no tienen gluten. Los garbanzos esos no tienen gluten y los de al lado tampoco. La margarina no tiene gluten porque no le echan trigo. Las patatas fritas llevan patatas y no llevan gluten, aunque ahí podrían tener la excusa de que a lo mejor, imaginaros, en esta empresa están haciendo otra serie de snacks que pueden tener cereales. Venga, pues me lo creo. Pero ¿qué me decís de los espárragos verdes? Espárragos sin gluten, que recordamos. Al final nos están confundiendo, ¿no? Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Que sobre todo, que si hay un problema, hay que ir al médico. Es que sobra decirlo, ¿no? Pero bueno, hay que ir al médico. Es decir, la detección de la celiaquía ya es bastante complicada de por sí, como para que tú hagas cosas a tu bola y luego cuando vayas al médico no te lo diagnostiquen y luego sigas mal porque no te lo han diagnosticado y al final sí que lo verás, ¿no? Porque la gente, no sé si conocéis a alguien, pero al que le diagnostican celiaquía de adulto se pasa un mogollón de tiempo hasta que realmente se la consiguen diagnosticar, porque es complicado. O sea, hace falta una biopsia, hace falta anticuerpos, hace falta de todo, ¿no? Y si tú dejas de comer gluten, como decía, mejora tu estado físico, vas al médico en esa etapa, no te ven nada, vuelves a comer gluten, vuelves a empeorar, o sea, es el cuento de nunca acabar, ¿no? Y si no tienes ningún problema, pues oye, piénsatelo, porque al final a lo mejor no tiene tantas mejoras para la salud como uno piensa, por mucho que esté de moda, ¿no? Y esto me lleva a otro tema que es el de la manipulación comercial. Esto me refiero a lo de las etiquetas y tal. Que ya es el último tema que tengo preparado, ya si quieres pasamos a preguntas o a lo que sea, o sigo hablando, lo que me digáis. Aquí vuelvo a sacar a relucir la EFSA, ¿no? Recordad que digamos, el organismo al que la Unión Europea, digamos, encarga la revisión de toda la evidencia científica para poder luego emitir normas. Lo que os decía al principio es que hay muy pocos alimentos que hayan cumplido la cadena esa de ensayos in vitro, in vivo y en ensayos clínicos como para poder recibir una alegación para la salud aprobada por la EFSA. De los pocos que hay son los que bajan el colesterol, por ejemplo, ¿no? Que la gente me pregunta mucho. Los yogures estos que bajan el colesterol. La tienen y funcionan. Y lo pueden poner por eso, porque funcionan, porque se sabe cómo funcionan. ¿Cómo funciona? Si tú tomas una cantidad de compuestos que van ahí dentro, que básicamente es un yogur al día, durante todos los días, por el nivel de colesterol, por un efecto de competencia, te bajan más o menos un 10%. Un 10% más o menos, que puede ser interesante o no. Si los dejas de tomar, te vuelven a subir a donde estaban. Es decir, sabemos que tiene sus limitaciones, pero sabemos que es un efecto que es común a todas las personas, sabemos cómo funciona, el mecanismo de acción, digamos, que compite con el colesterol, entonces absorbe menos el colesterol, etcétera, etcétera. Todo eso es a base de estudios. Otros no lo logran. Estos lo han intentado millones de veces para intentar hacer ver que el lactobacillus, o como se llame, mejora el sistema inmune, ¿no? Lo habéis oído en los anuncios antiguamente muchísimo. Te lo han metido en la cabeza y ahora ya no les hace falta contravenir la ley, solo les hace falta contravenir, digamos, o sea, ser inteligentes cuando hacen o sea, inteligentes pero en el mal sentido, ¿no? Cuando hacen la etiqueta. ¿Por qué? Porque la Unión Europea o la EFSA nunca aprobó que estas bacterias tengan una evidencia científica suficientemente fuerte como para decir que mejoran el sistema inmune. Diferente es el caso de la vitamina B6 y de la vitamina K, creo que también le ponen, ¿no? Bueno, no sé, es que esto es más viejo, a ver, por aquí. Vitamina D, B9, zinc. Esos oligoelementos y esas vitaminas sí que se sabe que tomados a un nivel determinado, al que llegamos todos, obviamente, mejoran el sistema inmune. Entonces eso es lo que hacen. Si os dais cuenta aquí, pone ayuda a tus defensas y a la vitalidad con vitamina B6 y fermentos naturales. Y ya no te hace falta saber que los fermentos naturales no son, porque ya te lo han metido en la publicidad en la cabeza, que es lo que tú crees que estás comprando, ¿no? Los probióticos que hablábamos también al principio. Y en este otro incluso lo pone al revés. Contiene L-caseín y vitamina D y B6, que mejoran el sistema inmune. Pero la coma es lo importante, porque lo que mejora el sistema inmune es de la coma para acá. Pero tú lo lees de carrerilla y evidentemente, como lo has oído 20 veces, pues te lo crees, lógico, ¿no?
Pero que sepáis que alegaciones para la salud comprobadas, comprobadísimas, hay muy pocas. De hecho, solo se me ocurre el caso de los compuestos que bajan el colesterol. Aunque hay otros muchos, pero no metidos en un alimento, en un producto tal cual que se pueda consumir. Otro tema de manipulación comercial, esto es un poco como lo del azúcar. Pero bueno, lo pongo aquí por si os interesa. Diferentes tipos de sal, ¿no? La sal normal, la sal yodada, que se puede consumir. Podemos incluso considerar que puede ser un tipo de alimento funcional, porque le añaden el yodo que ayuda a prevenir una carencia de yodo en la población. Y el yodo es un elemento mineral que es necesario. O sea, digamos que puede tener un efecto para la salud, aunque no presume de ello. Tenemos la sal rosa, que es súper rosa, y la sal en escamas, que ya sabéis que va por los chuletones. En definitiva, este tema, bueno, lo he debatido con mi cuñado, para no aburriros. Se negaba a creer que estas sales no son más que sal. Y digo, mira la etiqueta, si no hay nada más que mirar la etiqueta. Un 98% de sal. ¿Qué más lleva la sal rosa? No lleva absolutamente nada. Llevar algún mineral que le hace tener esa tonalidad y chimpún. Y no vale de nada pensar que es más saludable, es sal. Y la sal que se tiene que consumir, como cada uno le diga al médico que la consuma, da igual que sea rosa, que sea en escamas o que sea fina o yodada, porque al final es sal. Y la cantidad va a ser la misma, el 98% de sal es el 100%. En mi pueblo redondean así. Y la sal marrón es todo sal, lo único que echa escamas y de esa manera a lo mejor te sabe más rica, evidentemente tiene sus características organolépticas, digamos, sensoriales, pero no a nivel de salud, ¿no? Nadie puede intentar hacer pasar por más saludable la sal rosa del Himalaya, por mucho que en vez de ser de Alicante, sea del Himalaya, que está mucho más lejos y que va a contaminar mucho más, ya dicho sea de paso, según viene. Otro ejemplo de manipulaciones comerciales, ¿no? El Masterchef, por ejemplo, que está muy de moda. Lo he puesto como ejemplo, no porque tenga nada en contra del programa, que me entretiene, sino porque aprovechan a meter, digamos, ideas en la cabeza que vienen al final financiadas por la industria, ¿no? Digamos, directamente. Entonces, se presenta este tipo de batidos, ¿no? Como parte de una dieta macrobiótica en este episodio, que es que me llegó al alma. Entonces, se supone que un batido de estos sustituye una comida y tú lo tomas durante una serie de días. Yo no soy dietista nutricionista, pero cualquier de los millones que hay, el 100% te dirá que sustituir la alimentación por una alimentación bebible es una aberración desde el punto de vista nutricional, porque la forma en que nos alimentamos también tiene una razón de ser. La masticación ayuda a que se digieran mejor los nutrientes. La masticación ayuda a que tardemos más en comer, a que tardemos más digamos, en hacer la digestión y a que nos llenemos más pronto. Es decir, a que comamos menos, en definitiva. Os pongo un ejemplo, un zumo de naranja, de 3 naranjas, te lo bebes en 10 segundos, pero 3 naranjas tardan mucho más en comértelas y jamás te las vas a tomar del tirón. Es un ejemplo, ¿no? De ahí viene también lo del azúcar del zumo de naranja. El zumo de naranja, evidentemente, aunque sea exprimido, recién exprimido, concentra mucho el azúcar, porque dejas de tomar toda la parte de la fibra que lleva la naranja, que también es saludable, ¿no? De toda la parte digamos, de la pulpa. Entonces, todo lo que se queda cuando tú exprimes. Y encima tomas 3 naranjas del tirón, pues al final hay mucha más cantidad de azúcar. No es que sea malo, ¿no? Ni nada. Pero bueno, la dieta macrobiótica esta que es maravillosa consiste en llevar una alimentación equilibrada según los principios del yin y del yang, dictados por la filosofía oriental. Es como... Si no se ha quedado claro, lo voy a explicar ahora. Pero es como como poner algo de moda sin pensar mucho, ¿sabes? En plan, bueno, pues decimos que es esto. Entonces, se basa en una energía interna y la espiritualidad. Este soy yo. Este soy yo el día que lo estaba viendo. Evidencia científica no tiene, por supuesto. Y como digo, se basa también en poner batidos y zumos sustitutivos de comidas, ¿no? O sea, al final no se está promocionando nada saludable, sino con apariencia de saludable, pero por supuesto no es nada saludable, ¿no? Y luego encima aprovechan a vender esto, caldo de huesos, para hacer la comida más saludable, que vale 60 pavos. O sea, 24 euros el litro. Es que yo sí también vendo caldo de pollo, ¿eh? Y luego, bueno, ni siquiera de pollo, de huesos. ¿Qué más? O sea, es fantástico. Entonces, ¿cuál es lo que pasa? A lo que me refiero con manipulación comercial, que manipulación es una palabra fea, pero bueno.
digamos que es la manera de entendernos, ¿no? Es una promoción de alimentos sin atender a razones objetivas. Un día promocionan el pan y tienes que comer 100 gramos de pan al día. Otro día el cordero y tienes que comer cordero toda la semana. Otro día no sé qué y tienes que consumir no sé cuánta cantidad de no sé cuánto a la semana. Entonces, al final, si tú sumas todo, no tienes días, no tienes horas para poder consumir todo lo que tienes que comer. O sea, es imposible. Entonces, esto lo único que hace es alimentar dietas que se ponen de moda, que luego se dejan, y por supuesto, dietas sin algo, porque al final hay más dietas que son restrictivas de grupos alimenticios que no. O lo de sustituir azúcar con azúcar. Esto lo pongo por lo de el real food, que no sé si os habéis visto alguna vez, que también iba de nutricionista, ya saca una marca y al final hacen como una nocilla, en vez de con azúcar lleva dátiles. Muy bien, los dátiles son súper ricos en azúcar y lo que está comiendo es azúcar, aunque lo estés vistiendo de otra cosa, ¿no? En vez de ser de remolacha, que al final es el azúcar que tomamos, o de caña de azúcar, es de dátiles, pero al final es azúcar igualmente, ¿no? Y si quieres que sea dulce, va a llevar azúcar. Entonces, es un poco este efecto, ¿no? Otro ejemplo es el de las dietas detox, que están muy de moda y también, evidentemente, carecen de cualquier evidencia científica. No hay nada que nos tenga que detoxificar, no hay una toxina, digamos, que tú estés tomando en la alimentación, ni ningún alimento que te vaya a quitar esa toxina. Si hay toxinas, las quitarán los riñones, el hígado, que para eso están, con beber agua suficiente, y funcionan solos. Y ningún alimento de estos va a hacer que puedas llevar a cabo este tipo de detoxificación, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, es que luego todo eso lo saca, o sea, que no me lo invento. Que la piña ayuda a digerir las proteínas. Los arándanos purifican las vías urinarias. Todo eso porque los arándanos son ricos en antioxidantes, que se ha visto que tienen actividad frente a algunos microorganismos que son patógenos. O sea, es todo rizar el rizo, ¿eh? Que las espinacas depuran el tracto intestinal. El plátano contra la depresión. Y el limón oxigena la sangre. Esta es mítica porque esta me encanta. No sé lo que significa. No lo sé. Yo creo que oxigenar la sangre es respirar, pero lo ponen. Y luego, es tan perverso esto, que os voy a contar un ejemplo que es el del ácido oxálico. El ácido oxálico está presente en espinacas, o por ejemplo en el kale, o como se ha llamado toda la vida, repollo, o berza. Es lo mismo, pero con otro nombre. ¿Qué pasa? Es un compuesto que se encuentra allí de manera natural y que no pasa nada y que el cuerpo metaboliza de manera normal y sin problemas con un consumo racional de comida, ¿no? Pero un exceso de ácido oxálico, como el que se produce cuando coges 2 kilos de espinacas y las conviertes en un batido verde y te lo comes de una sentada, pueden favorecer que se formen piedras de ácido oxálico en el riñón. Es decir, la dieta detox tendría que llamarse dieta tox. Porque al final es flipante, pero es así. O sea, lo que tú crees que te está haciendo un efecto positivo, al final te puede causar justo el efecto contrario, ¿vale? Simplemente por llevar a cabo una dieta que es totalmente antinatural, de comer en exceso solo un nutriente, o un alimento, o un grupo de nutrientes, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Ya para no aburrir más. No dejarse llevar por las modas, desconfiar de lo milagroso ni qué decir tiene. Por desgracia no hay nada milagroso en la vida, todo cuesta esfuerzo. Y si quieres adelgazar te cuesta esfuerzo, y si quieres estar saludable te cuesta esfuerzo, si quieres correr una maratón tienes que entrenar. Es así, o sea, nada viene fácil y lo milagroso realmente nunca funciona. Y esta también la pongo porque antes lo estábamos hablando incluso, no obsesionarse con las propiedades particulares de un alimento y llevar una dieta equilibrada. Es decir, es lo que decía, no puedes tomar 100 gramos de naranjas, una manzana cada día, 100 gramos de no sé qué, pan, esto, el otro, para intentar llevar una alimentación equilibrada cuando realmente es mucho más fácil de lo que parece, variada, para poder tomar nutrientes de todo tipo. Ya sabemos todos lo que es saludable y lo que no. Ya sabemos todos lo sabemos, los que estamos aquí, que es mejor el aceite de oliva que la manteca de cerdo. Vamos, que es que no sé, hay ejemplos que saltan o sea, por sí solos se ponen, ¿no? Y por supuesto, ya que estamos en un ambiente, en un entorno, o en una época en la que, de momento, podemos tener alimento para todos, pues disfrutar de la comida, no amargarnos encima la vida pensando que tengo que hacer una dieta especial que la ha sacado una persona en la tele famosa, entonces yo me lo creo y que me va a hacer bien. Y es más, ya como postdata, es que incluso le podría hacer bien, es que incluso podría ser verdad que le hiciera bien, pero que a los demás no nos haga bien.
porque la alimentación es súper dependiente de cada persona. El metabolismo, digamos, qué relación tiene la alimentación con los genes, es muy dependiente de cada persona. Cómo los genes responden a la alimentación es muy diferente de persona a persona. Todos sabréis, o conoceréis el caso de hermanos que comen lo mismo en casa, la comida básicamente es la misma, uno está flaco y el otro está gordo. Cada persona responde a la alimentación de manera diferente, ¿no? Entonces, disfrutar un poco de la comida con sentido común y llevando una dieta equilibrada, ¿no? Es lo que os puedo decir. Bueno, siento no poder decir que comáis chocolate todo lo que queráis, pero bueno, si queréis os lo digo. Y yo hasta aquí he preparado esta presentación con idea de dejar un tiempo ahora para que podamos comentar todo lo que queráis. Estos libros de divulgación del CSIC que le sacaron tienen todos estos temas y alguno más. Los he puesto aquí solo por si os dan alguna idea o tenéis alguna pregunta o alguna cosa, ¿vale? Pero yo estoy abierto a que discutamos lo que os apetezca, ¿vale? Así que no sé. ¿Sí? Yo te puedo... Yo tenía la duda de las harinas modificadas genéticamente. O sea, eso creo que es malo, pero no sé qué evidencia científica hay detrás de eso. La evidencia científica que hay detrás de eso es que no son malas. Es decir, en todo el mundo, ¿no? Pero ya que vivimos en Europa y estamos justo aquí en el ombligo de Europa, si nos centramos en nuestro entorno, para que un alimento, primero, para que se pueda incluir el alimento modificado genéticamente en un producto, tiene que haber menos del 1% de ese alimento, o sea, de ese organismo en el producto. Es decir, si os vais al supermercado os cuesta encontrar productos que tengan esa mención, porque si no es obligatorio ponerlo. Por desgracia, con este tema no me lo he preparado, no he puesto una foto que tengo de todo el hipercore que me recorrí de arriba abajo. Lo único que encontré fue una salsa de soja que pone que es soja transgénica. Eso es la legislación europea en cuanto al etiquetado. Todo lo que tenga más de un 1% tiene que estar etiquetado y veréis que no lo hay en la alimentación humana. Aparte, la legislación de los organismos modificados genéticamente es tan garantista y tan fuerte que hace que los productores tengan que demostrar científicamente que son equivalentes a los convencionales. No que son seguros, sino que demostrar por encima de lo que un alimento normal, que no tiene nada que demostrar, digamos, que es seguro y que no tiene ningún efecto para la salud. Entonces hay muy pocos cultivos permitidos en la Unión Europea para consumo humano. Básicamente, yo creo que el maíz solo. Entonces solo te puedes encontrar harina de maíz, en teoría. No te la vas a encontrar tampoco porque los que producen harina ya se encargan de vender la harina de maíz que no sea transgénica porque tiene una prensa en Europa bastante mala y o sea, digamos que no, los consumidores no son proclives a consumirlos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que realmente están aprobados para el consumo. ¿Por qué? Porque no hay ningún indicio, absolutamente ninguno, que diga que son perjudiciales para la salud. No se ha podido demostrar hasta ahora. En el futuro a lo mejor se puede demostrar, qué sé yo, es posible. Pero lo más probable es que no, porque de que ya no se han demostrado, ¿no? y se están consumiendo, y en otros países consumen con mucha más cantidad, pues sin problema. ¿Cuál es la paradoja? Que sí que comemos la carne que ha sido alimentada con estos alimentos modificados genéticamente, en abundancia. O sí que vamos a otro país y los comemos, a América o a Asia, donde no hay este tipo de regulaciones y se pueden consumir abiertamente. Entonces, es más una cosa política lo que hay detrás, ¿no? Digamos, ONGs que cuidan el medio natural, digamos, por todos los... Es que también se mezcla con los perjuicios que puede tener contra el medio ambiente, ¿no? Entonces, ahí hay una mezcla de factores que, en resumen, hacen que en Europa no seamos simpáticos hacia los alimentos transgénicos y que en la práctica no nos lo vayamos a encontrar. Pero es que aún así, si te las encontraras, la evidencia científica hoy en día te dice que puedes estar tranquila en cuanto a los que están permitidos, porque ya han pasado esa serie de controles muy exhaustivos. Es decir, otro ejemplo tonto, vienen las bayas de goji, estas que se pusieron de moda, no sé si las recordáis, de China, sin ningún tipo de control, pueden tener de todo, pueden tener una cantidad de pesticidas bestial, incluso pesticidas que no están permitidos en Europa, como se demostró, y las hemos consumido con alegría y
y sean sustituidos por otras. Sin embargo, este tipo de cosas que tienen un refrendo científico, pues no sé, el consumidor digamos, no las toma con confianza, por lo menos aquí en la Unión Europea, en Europa en general. Sí. Sí, yo quería preguntarte, bueno, dos cosas. Una, quería preguntarte sobre el balance nutricional de los productos bios o orgánicos, como se llama. Mucha gente tiene creencia de porque son bio, pues son más nutritivos y no pueden tener ningún tipo de toxicidad, por ejemplo, ¿no? Sí. Ese es un comentario. El segundo es, no has comentado nada sobre la tecnología de los alimentos y en particular de la industria alimentaria, ciertos refinados que efectivamente hacen que la nutrición, aunque el producto en sí no sea negativo, si quieres, al tener una hipertransformación tecnológica sí que puede ser a ver, delicioso. lo he pasado un poco de lado con el tema del azúcar y esto. Empiezo por el procesado porque de esto tengo unas diapositivas que puedo enseñar. Es totalmente cierto, pero volvemos a lo mismo. A pesar de que es muy bonito pensar que nuestros abuelos eran los que comían bien, ¿no? Y que esa alimentación es la que tenemos que buscar, lo cierto, indudable, es que hoy en día es más seguro que nunca alimentarnos, porque los alimentos están sujetos a una legislación que controla lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, lo que se puede añadir, lo que no se puede añadir. Lo único que no está controlado es cómo lo cocinas tú en tu casa, puedes hacer lo que quieras, pero es que incluso durante el cocinado pueden surgir este tipo de compuestos como la acrilamida que hemos hablado antes. Es decir, el procesado normal de los alimentos no tiene por qué ser tóxico, no es tóxico. Es decir, un aceite refinado, por poner un ejemplo de un aceite, por ejemplo un aceite de girasol, que es el que consumimos nosotros en España con más cantidad después del de oliva, o un aceite de oliva de orujo, que también está refinado, no por el hecho de estar refinado tiene nada tóxico comparado con el virgen extra. Evidentemente ha sufrido un proceso, pero ese proceso, si se ha hecho en condiciones controladas como se tiene que hacer, es perfectamente seguro y perfectamente normal. Y si ese alimento es más o menos sano que el otro, no es por ese procesado, digamos, sino por otras características también, ¿vale? Entonces, por ahí tampoco hay que tener muchos miedos, ¿no? En cuanto a los alimentos ecológicos, esto tiene una legislación, nuevamente europea, que dice lo que se puede y lo que no se puede poner en los cultivos ecológicos. Básicamente no se puede utilizar nada de síntesis, salvo excepciones, pero sí que se pueden utilizar compuestos naturales que lo sustituyen. Se utilizan, por ejemplo, piretrinas, que son pesticidas naturales de unas flores y que son súper tóxicos. Es decir, estas piretrinas, si el agricultor se pasa echándolas, se filtran al agua y van a un arroyo, se cargan a los peces. El pesticida de síntesis que se utiliza de manera convencional, a lo mejor a los peces no les hace nada. O sea, ahí hay unos efectos que hay que tener en cuenta, ¿no? Se utiliza azufre, por ejemplo, para la producción de vino ecológico. No hay manera de quitar el azufre de la producción de vino si uno quiere tener vino que dure en el tiempo, o poder hacer un reserva, o tenerlo en casa sin que sea vinagre cuando lo va a abrir. Entonces, hay ciertos... se puede utilizar etileno, por ejemplo, también para madurar los tomates. Es decir, tú puedes comprar tomates ecológicos que se han producido en el invernadero de Almería, por poner el ejemplo clásico, al lado de los que se consumen tradicionalmente, o se cultivan tradicionalmente, se han recogido igual de verdes, se han llevado en un camión igual de verdes a donde tengan que venderse, y allí en una cámara se les ha echado el etileno para que maduren y se pongan rojos. A los dos igual. O sea, al final no hay tanta diferencia. No hay tanta diferencia. Y en lo que tiene que ver con las propiedades, digamos, nutricionales, no sé si está por aquí, no hay ninguna evidencia científica, justo es esto, de que los alimentos bio sean más saludables que los convencionales, por el hecho de ser bio, ¿vale? Ninguna evidencia científica. No tienen más nutrientes, no tienen más propiedades extra para la salud, por el hecho de ser bio. Ahora, que te sepan mejor, por supuesto, pero no por el hecho de que solo sean bio, sino porque la
Digamos que el cultivo ecológico tiene una serie de características que generalmente hace que a lo mejor sea un cultivo más de cercanía. Que esos tomates se hayan cogido de la mata el día antes de venderlos, no verdes y no hayan sufrido un transporte largo y se hayan madurado en una cámara. Entonces claro que van a estar mejores, pero si hubieran cultivado de manera convencional también iban a saberte mejor, ¿sabes? Porque digamos que el proceso de producción va a ser mejor. Pero no hay ninguna evidencia científica hoy en día que diga que son mejores para la salud, en absoluto. Por aquí también. Hola, el chocolate, en cuya etiqueta pone chocolate negro, 70% de cacao, 85, 90% de cacao. 99 incluso. Sí. ¿Cuánto azúcar lleva? Pues mira, Y lo mismo, sí. Las bebidas de Tetrabric, de estas de leche, que pone leche de soja, de almendra, de avena, y pone sin azúcar, supongo que quiere decir sin azúcar añadido, algo claro. así. ¿Cuánto azúcar lleva todo esto? A ver, cuando pone sin azúcar, generalmente puedes buscar al lado el asterisco, o lo pone directamente, eso es sin azúcares añadidos, lógicamente. ¿Esas bebidas cuánto azúcar lleva? Pues depende de cómo estén hechas, o sea, del vegetal que sea. Generalmente esas bebidas se hacen para imitar a la leche, o sea, al final se les echan muchas cosas, menos lo que crees tú que le están echando. Es decir, no sé si la tenía también por aquí o no, o sea, ya, dame un segundito, pero no. Tenía una con las etiquetas, con el resumen de estas bebidas, y a lo mejor, por ejemplo, la más llamada leche de almendra lleva un 2% de almendra, la de soja lleva un 6% de soja, o un 12%, la de o sea, el vegetal no es lo principal, es con lo que se hace, pero luego lo principal es agua, es calcio que se le añade para asemejarse a la leche, vitamina D que se añade para que parezca leche, hay que ponerla blanca para que parezca leche, ¿no? Es todo un juego de imitaciones. El azúcar que tiene ahora mismo, no lo tengo de cabeza, no tengo la etiqueta justo aquí, pero pon que fuera un 5% si hacen lo mismo que es lo que lleva la leche, ¿vale? O el que tenga ese vegetal naturalmente presente. Y lo que me decías de la otra pregunta era, se me ha olvidado, el chocolate. Lo mismo, cada chocolate, el chocolate tiene una regulación también, ¿no? De lo que se puede añadir y lo que no. Entonces, el chocolate de por sí es la mezcla del cacao con la manteca de cacao, el cacao en polvo, manteca de cacao y azúcar. Generalmente se puede poner leche, se puede poner etcétera, etcétera. Cada uno llevará el azúcar que quiera, lo que el productor quiera, dependiendo de sus estudios y cómo quiera hacerlo de dulce, cómo se vende más y cómo se vende menos. Eso tienes que mirar la etiqueta. Yo, por ejemplo, me regalaron un colega investigador colombiano una tableta del 99%. A mi hijo, que le encanta el chocolate, se emocionó, se comió una onza, se le pusieron los ojos así, porque eso está más amargo que no hay Dios que lo tome. Entonces, no tiene azúcar, 0 azúcar tenía. Pero a lo mejor no es lo que tú estás pensando que es ese chocolate, ¿no? Entonces, pero no hay una norma, es decir, el 70% se refiere a la cantidad de cacao, luego el resto puede ser azúcar, y sería mucho, un 30%, pero sí, los chocolates llevan moviendo azúcar, por lo general. Un chocolate con leche puede llevar el 50% de azúcar, tranquilamente. Pero, mira, por aquí también había Yo quería preguntarte un poquito por todas estas nuevas modas de dietas antiinflamatorias, luego sí. Las probióticas, ahora por ejemplo conozco gente de mi entorno que se ha puesto a cultivar kefir, kombucha, se preocupan luego si eso puede causar SIBO, que es este sobrecrecimiento bacteriano, cómo estas modas, sobre todo las probióticas, que son las que me preocupan, puede llegar a causar realmente SIBO o no, o es marketing, o realmente estamos consumiendo probióticos de más, qué bacterias estamos alimentando. No bueno, sé. sí, hay mucha confusión en esto, y encima saca un tema que es también muy confuso, que es el del SIBO. Y mientras te dejo la tabla, por si la quieres ver, esta de las leches, por si quieres ver los ingredientes. Bueno, el caso es que el SIBO es muy específico, el crecimiento es muy difícil detectarlo. Hay gente que se lo detecta, le recetan antibióticos porque es la manera de quitar esas bacterias del intestino delgado que no deben estar, ¿no? Ese sobrecrecimiento, y no se les pasa. Hay gente que modifica la dieta y se les pasa. Conozco a gente cercana de mi familia que ha tenido el problema, ha ido al médico y al final el médico le ha dicho vete probando y a ver qué tal. Es decir, ni ellos mismos saben muy bien
¿Por qué se produce? Porque es todo muy inespecífico, no hay una causa que puedan atajar, ¿sabes? Hay muchos condicionantes, por supuesto el estrés, que es el condicionante máximo cuando no se sabe por qué pasan las cosas, y es muy difícil saberlo. Cuando tomas una dieta de estas, digamos que los productos que perjudicarían a una persona que tenga sobrecrecimiento bacteriano son los que son ricos en azúcares fermentables, que puede ser una dieta de esas o no. Pero lo que tú me estás diciendo, que es tomar probióticos, no tiene nada que ver. Para que veas la confusión, porque te comprendo perfectamente. Probióticos son bacterias, son las propias bacterias. Los probióticos, digamos que serían la solución al SIBO, en el sentido de que esas bacterias que son buenas para la salud, lactobacilos, este tipo de bacterias que se conoce que tienen un efecto positivo sobre la salud, desplazaran a esas bacterias que sobrecrecen y al fermentar crean el metano o el hidrógeno, dependiendo de los casos, que es al final lo que da los problemas, digamos, de digestión, y de esa manera quitarías el problema. Pero digamos que es un juego de balance, que no se sabe muy bien, no se controla muy bien. Sabemos perfectamente que la fibra es buena para la salud, que puede disminuir la posibilidad de padecer cáncer de colon, pero la fibra también es fermentable. Mucha gente que toma un exceso de fibra puede tener un exceso de gases, porque se fermenta también en el colon, ¿no? O sea, digamos que ahí hay un balance de beneficio y no beneficio que es difícil de establecer y que tiene que ser inevitablemente de persona a persona. Y yo creo que ese es la moraleja, de no dejarse llevar por lo que le ha funcionado a mi prima, porque a lo mejor a ella le ha funcionado pero a mí no. O ella está convencida de que le ha funcionado y no era eso, sino que era otra cosa. Es decir, todo está muy mezclado, pero en este caso concreto, si el SIBO estuviera diagnosticado, está claro que si es alimentos ricos en azúcares simples, que se fermentan así de rápido, las bacterias crecen que da gusto, con glucosa, con fructosa, con sacarosa, a fin de cuentas, o azúcares de estos incluidos, de los FODMAPs, que lo habréis oído, ¿no? Que son al final los que son fermentables, los que no son grandes y complejos, son los que hay que evitar. Y evidentemente ese tipo de dieta pues, puede llevar a algunos de estos. Azúcares normalmente no, porque hoy en día todos somos muy conscientes de que el azúcar en exceso es negativo y ninguna de las dietas que se ponen de moda implica que tomes azúcar. Pero, por ejemplo, la kombucha hecha en casa tiene mucha fructosa y encima la estás ahí. Exacto, la fructosa es un azúcar libre que no te sube, digamos, no tiene índice glucémico tan alto como la glucosa, o sea, los niveles de azúcar en sangre no te suben tan rápido, pero efectivamente los microorganismos, si se la encuentran, se la zampan, igual de bien, igual de rápido, y crecen igual de bien. Entonces, al final, es así, es un problema. De las escalas estas de saludable en el supermercado, estas de A, B, C, tal, porque yo, por ejemplo, yo compro hummus y pone B, y el mismo hummus, misma marca, con pesto, un poco de pesto encima, es A. Yo no lo entiendo. Sí, es difícil de entender. Ese es un caso, me encantaría verlo para poderlo fotografiar y hacerlo, porque tengo fotos también del Nutri-Score. A ver, el Nutri-Score está hecho por parte de unos investigadores en Francia, pero con el beneplácito, digamos, de la industria, con sus colaboraciones. Ya esto es un poco... y entonces, sí que es verdad que tiene en cuenta una serie de factores, y luego la primera versión se mejoró con una segunda, que por lo visto está mejor, lo que es el algoritmo, ¿no? Tiene una serie en cuenta de factores que se sabe que son malos para la salud, exceso de grasa, exceso de azúcar, exceso de sal, bla, bla, para hacer esa escala. ¿Qué es lo que tenéis que saber del Nutri-Score? Que solo sirve para comparar alimentos de la misma categoría. Eso es primordial. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque digamos que la Coca-Cola puede tener una E y la Coca-Cola cero una B, o una C, creo que tiene. Pero evidentemente la Coca-Cola cero, que tiene una C, no es más saludable que el aceite de oliva, que tiene una C. ¿Vale? El aceite de oliva sale súper mal parado porque es todo grasa. De hecho, la modificación que hicieron posteriormente es para decir, bueno, es que el aceite de oliva es una excepción, es que no podemos poner todo grasa como si fuera manteca, es que no es lo mismo, ¿vale? Y no se utiliza igual. Pero digamos que es el ejemplo. Si tú comparas aceites, pues tendrás aceites con una E y aceites con una C o una B, que puede ser el de oliva virgen extra. Si tú quieres comparar el hummus con el hummus, esa comparación es justa, porque es el mismo tipo de la categoría de alimentos. ¿Por qué sale así? Pues porque son muy listos
y el algoritmo es público. Entonces tú puedes reformular ese producto hasta que te salga una A. Es un algoritmo público, o sea, dependiendo de la cantidad de azúcar, de la cantidad de grasa, de la cantidad de no sé qué, de no sé cuál que vayas poniendo, entonces una pequeña modificación, a lo mejor en el hummus, que no es de por sí un alimento que nutricionalmente sea malo, digamos, entre comillas, ¿no? Pues puede hacer que cambie de categoría, ¿sabes? Un yogur natural sale mejor parado que un yogur natural con azúcar, por ejemplo. Pero no me vale para nada comparar un yogur natural con azúcar con yo que sé, una ensalada o con cualquier tipo de otro producto donde os encontréis el Nutri-Score este. Siempre comparando productos de la misma categoría. Y luego te puedes fiar o no, bueno, evidentemente hay cosas que tampoco van a cambiar mucho, ¿vale? Es que no sé por dónde va lo del texto, pero vamos. Está claro que al final es un arma de doble filo. Tú lo haces público y haces el algoritmo público, que está bien, pero por otra parte, la industria también sabe cómo es el algoritmo y puede reformularlo para que le salga bien. No para mejorar tu salud, sino para mejorar sus ventas. Es que al final quieren vender, es así, es normal. O sea, es también ilícito, ¿no? Y nadie les obliga a que tengan que vender lo que sea mejor para la salud. ¿Sabes? El otro día estábamos hablando en trabajo sobre el tema de alergias, pues porque es primavera, Sí. empieza la alergia al polen, y una compañera me dijo que ella es alérgica al polen y en primavera siempre evita comer alimentos inflamatorios como pasta, cosas que tengan gluten, café, cosas así. ¿Y esto es algo real? ¿Existen los alimentos inflamatorios e impactan en el tema de alergias? Esta palabra se ha puesto de moda, ¿no? Y hay dos cosas que me gustaría recalcar. Hay una actividad que la he puesto incluso al principio, que es antiinflamatoria. Antiinflamatoria es un proceso, el inflamatorio, mejor dicho, un proceso que se da a nivel celular, que está relacionado con muchas enfermedades y que es una cadena de procesos ahí químicos y metabólicos, enzimáticos, que tiene que ver con el desarrollo de enfermedades. Entonces, cuando uno habla de antiinflamatorio a ese nivel, está hablando a nivel celular. Luego, ¿qué es lo que pasa? Que hoy en día se ha puesto de moda hablar de antiinflamatorio como lo que te hincha, lo que tú notas hinchazón. Entonces, claro, eso sería que produce gases o produce flatulencias o no sé cómo decirlo, o que has comido mucho, vaya, que también yo me hincho cuando como mucho. Pero no es inflamatorio de por sí, ni antiinflamatorio. Siguiendo el razonamiento de antes, sería inflamatorio si tuvieras un problema de sobrecrecimiento bacteriano y fuera fermentable. Vale, por ahí se puede coger. Pero evidentemente, por tener gluten, no pasa nada. Es que creo que me has preguntado otra cosa, que es completamente cierta y me has dejado loco. Porque es una chorrada en realidad. O sea, no quiero ser tampoco así tan categórico, pero realmente no tiene nada que ver. El café precisamente tiene un montón de antioxidantes y tiene actividad antiinflamatoria, de la que estoy hablando yo. El gluten ya hemos visto que se digiere y no va a hacer absolutamente nada, no sé que tengas algún problema. ¿Qué es lo que pasa con la alergia? Yo tengo alergia al polen también. Hay un tipo de alergia que se llama alergia cruzada, y es que las proteínas que te dan alergia, digamos que cuando se parecen a otro tipo de proteínas te puede dar un tipo de, como un poco de media alergia, porque tampoco es que te pongas malo como, ¿sabes? Pero, por ejemplo, yo si como melón me pica la lengua, me pica el paladar. Y eso porque está relacionado íntimamente con la alergia al polen. Hay gente que le pasa con la piel del melocotón, los pelillos y estas cosas. Pero porque yo soy alérgico al polen y se hace esta relación cruzada. Si no, no me pasa nada. Es decir, si yo me como el melón sin tragar, no me hace nada malo. Si fuera alérgico, sí, ¿vale? Porque los alérgicos no pueden tomar ese alimento. No es solo el hecho de masticarlo, sino claro, lo que te hace es reacción con tu boca cuando te lo estás comiendo, ¿vale? Pero si no, no me pasaría absolutamente nada. Entonces, pensé que ibas a decir eso en época de alergia. Bueno, realmente no es en época de alergia, sería en cualquier momento, porque la alergia está. Lo que pasa es que como no hay esas concentraciones de polen, no nos afecta, pero la alergia la sigue estando todo el año. Eso es lo que te puedo decir. Sí, yo tengo una pregunta relacionada con los azúcares, porque me queda un poco en estado de shock cuando has estado diciendo todo el tema de la sacarina y que la comparas con la miel. Yo, por ejemplo, cocino muchísimo sobre todo postres y tal, con miel, dátiles, etcétera, que no abuso, es decir, y para mí no se puede comparar en nutrición, como valor nutricional, no que engorde, que deje de engordar,
sino como valor nutritivo un dátil o una miel pura, no de estos del bote ese feo que te vienen ahí del Mercadona, que una pastillita de sacarina. Entonces, no sé si puedes aclarar un poco ese aspecto. Por supuesto. Y encima a lo mejor te puedo enseñar hasta una foto de una caja de dátiles, si es que la tengo, que no estoy seguro, pero... te puedo aclarar, primero, por supuesto lo de los, no es recomendable lo de abusar de los edulcorantes, los edulcorantes tienen la ventaja que tienen, que es lo de que no, básicamente, el hecho de que no tiene un efecto negativo contra el metabolismo del azúcar propio de esas personas. No tengo la foto, creo, pero bueno. ¿Qué pasa con los dátiles? Yo también creo que puede ser mejor que cocines así, en vez de con azúcar. Pero te tienes que dar cuenta de una cosa. Nutricionalmente, el 20% que no lleva azúcar, la miel, de ese 20%, el 19,9% es agua. Por eso es... Nutricionalmente es una composición de azúcares muy variada, pero azúcares simples que se van a absorber súper rápido, van a tener el mismo efecto sobre la salud que el azúcar. ¿Qué pasa con los dátiles? Utilizas dátiles, posiblemente dátiles secos. ¿Por qué? Porque al estar secos el azúcar se concentra. Y los dátiles secos igual tienen el 50 y tantos % de azúcares libres por cada 100 gramos. Por ahí anda, 50-55%. Si tú quieres llegar al nivel de dulzor, vas a poner el mismo nivel de azúcar. Es sustituir un azúcar por otro, pero el azúcar es el mismo. Cierto, ahí en el dátil tienes otro 50% que no es agua, porque están secos, que puede tener otra serie de cosas. Pues sí, puede ser mejor. Por otra parte, tienes el sabor. Puedes decir, me sabe más rica, sí, porque la miel tiene sabor, evidentemente. Me puede saber de otra manera o con los dátiles. Pero digamos que no es tan nutricionalmente favorable como uno piensa cuando cambias un azúcar por el otro. Sí que es más inteligente, por ejemplo, desde ese punto de vista, bajar el nivel, o sea, que sea menos dulce. Eso sí, porque al final estás comiendo menos azúcar sin amargarte la vida, ¿sabes? Y compensas una cosa con la otra. Pero hacer la sustitución de uno por otro, prácticamente te daría exactamente igual, si utilizáramos la misma cantidad de azúcar. Porque al final es un postre, entiéndeme. ¿Sabes? Que no es una cosa... que es que también tenemos que quitarnos de la cabeza lo que es nuestra alimentación base con lo que es un postre que ya de por sí, por su definición, debería ser esporádico. Un postre dulce, me refiero, no una manzana, esporádico. O una copa de vino. Bueno, pues no pasa nada si el vino no es saludable. Pues nada, te bebes un vino, una cerveza, te la disfrutas y ya está. Lo importante es que no estés todo el día enganchado a la botella, pensando que es saludable, porque no lo es, pero que yo soy de la opinión personal, que esto ya es una cosa personal, que no tenemos que pensar en la alimentación tan obsesionados con que sea solo saludable. Es una cosa hedónica también. Tú comes por gusto también, entonces alguna vez, de vez en cuando, y sobre todo con esas cosas que se supone que por definición ya son esporádicas, como es el consumo de alcohol, como es el consumo de dulces, que teóricamente ya tendría que ser esporádico, pues si tiene dulce, pues te lo comes. Quedas tranquila, no pasa nada, no te envenenas, que te sepa rico y en vez de comerlo 3 veces a la semana, pues lo comes uno, a lo mejor, ¿sabes? Yo optaría por eso, pero bueno, que tampoco... Por aquí hay otra, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la conferencia, porque me está... me pareció muy esclarecedora, interesante, porque a mí me interesa la nutrición. Es verdad que hoy en día no paras de leer noticias contradictorias, por la mañana que el café es muy bueno, por la tarde que el café es malo, luego mi madre me envía noticias por WhatsApp. También es súper importante, es muy difícil como consumidor de recurrir a alguna fuente fiable, primaria. Es verdad que no está al alcance de todos recurrir a... Y eso es una cosa que tendría que mejorarse desde los organismos públicos, sobre todo para intentar transmitir esta información. Pero claro, fiaros de fuentes que sean un poco... que yo he puesto titulares de periódicos del ABC o de Tirada Nacional, o sea que te puedes encontrar de todo. Pero claro, en la página web de la tía Paca seguramente están más sujetos a otra serie de, yo qué sé, digamos, de intereses o de cosas que a lo mejor, digamos que conviene informarse y también cuando una cosa se hace patente y se hace relevante, no se ve en un sitio que es comesano.com, sino que está en todos los lados y se hace público por todos los medios, ¿sabes? Yo creo que eso también es... Y también para mal, Cuando te asustan con algo tal y cual, eso lo pone aquí. Si fuera algo realmente tal, estaría en todos los lados, ¿sabes? Sí.
Bueno, ya quiero aprovechar que estoy aquí para hacerte 3 preguntas Sí, de dudas que tenía. La primera es respecto al microondas, porque sí que he oído bastante de cuando calientan los alimentos en microondas pierden los nutrientes. Sí. No sé hasta qué punto esto es verdad, qué porcentaje, si influye el tiempo que lo calientas. Sí, al final influye el tiempo, ¿por qué? Porque el microondas lo que hace es calentar. Cuanto más tiempo, más caliente. Y puede pasar que se pierdan algunos nutrientes. Pasa también al cocer. O sea, en ese sentido, cualquier cocinado es susceptible de eliminar nutrientes. Pero también es cierto que el cocinado libera nutrientes. O sea, por eso la dieta crudívora es otra tontería. No puedes comer todo crudo porque el cocinado también hace que se liberen los nutrientes y se predigieran. Hay vitaminas que se pierden, hay muchos estudios de ese tipo, del cocinado. Por ejemplo, sabe que para cocinar la verdura lo mejor es hacerlas al vapor, cosa que casi nadie hace. Y dejarlas medio duras, que tampoco... Pero bueno, sí, cuanto menos las hagas, puede ser mejor. El microondas no es ni mejor ni peor que cocer, en ese sentido. Es una cuestión de la temperatura que alcance y el tiempo que está a esa temperatura. Lo que puede hacer que se pierda ese nutriente, esa vitamina sobre todo, que es de lo que se suele hablar normalmente. Porque el resto de nutrientes, lógicamente macronutrientes, proteínas, carbohidratos, grasas, eso va a permanecer intacto, no hay problema. O la segunda es sobre el jengibre, porque yo sí que tuve SIBO, me lo diagnosticaron y tuve que tomar antibióticos y sí me recomendaron quitar el gluten y sí me recomendaron tomar infusión de limón y jengibre casi a diario. Es verdad que lo hice, me ha ido bien, pero no sé si es debido a eso, sí. Pero sí se ha puesto muy de moda el jengibre. Se ha puesto de moda. A ver, el jengibre es una planta que tiene muchos compuestos que pueden ser muy activos, que pueden tener una buena actividad. Pero pasan varias cosas, ¿no? Primero, tú compras el jengibre y no es un fármaco. Y los productos naturales, por su propia naturaleza, o la redundancia, no están estandarizados. Es decir, que ese jengibre puede tener un mes, porque haya habido más compuestos beneficiosos y otro mes menos, sin que sea de por sí malo, ¿no? Como cualquier otro alimento. Entonces tú no estás controlando qué cantidad estás tomando. Estás haciendo una infusión, más de 100 grados. Estás degradando compuestos. Posiblemente. Y te estás tomando una cantidad que no sabes a ciencia cierta cuál es. Que puede ser relevante o no. Claro, no es un fármaco, no es un paracetamol que sabes que en la dosis que viene la pastilla te va a ayudar a que te quites el dolor de cabeza. No. Entonces, te puede haber sentado bien por todo lo que estabas haciendo también. No solo por eso. Si te gusta, pues imagínate, no hay ningún problema. Pero que si te lo quitas y sigue estando bien, posiblemente sea porque has quitado alimentos que podían fermentar o que esas bacterias podían fermentar. O a lo mejor es que el tratamiento con antibióticos te ha funcionado y podrías llevar una dieta perfectamente normal y no te pasaría nada. ¿Pero el jengibre tiene alguna evidencia científica o qué es eso? No, a nivel de alimentación no. Porque además esos compuestos, que es lo que comentaba al principio, que se cree que pueden ser positivos, no se sabe a ciencia cierta qué hacen en el intestino o en el estómago, durante todo el tracto intestinal. Si se absorben o no se absorben. Porque si no se absorben, ¿qué efecto te va a hacer? Por ejemplo, ¿por qué te va a mejorar? Si es un problema bacteriano, ¿qué va a hacer? ¿Matar las bacterias? ¿Sabes? Es una cosa rara, pero es cierto que hay muchas plantas que se recomiendan como infusiones para problemas digestivos. Bueno, pues, ahí están. Pero eso el mercado de suplementos alimenticios está incontrolado. Incontrolado literalmente. No hay normativa, con lo cual te pueden colocar lo que quieran. Y es así. Y ya la última es una dieta que yo la veo muy de moda ahora en mi entorno, sobre todo entre deportistas, que es la dieta keto, que a mí me parece una barbaridad, imagino, pero bueno, por conocer tu opinión. Pues, a ver, la dieta cetogénica, ¿qué es lo que pasa? Que funciona, es lo que pasa. Que yo conozco gente que la ha llevado también. Tú te metes en la dieta cetogénica, pasas a comer un 80 y tantos % de tu dieta en grasa, y el metabolismo se vuelve loco, cambia completamente, empieza a quemar grasa y adelgazas. ¿Qué es lo que pasa? Que es una dieta que tiene efectos secundarios para la salud. El más, digamos, fácil de ver es la halitosis, porque se produce una serie de compuestos que se llaman cuerpos cetónicos que, entre otros efectos, tienen el efecto de halitosis y que pueden llegar a tener toxicidad, con lo cual está forzando el metabolismo. Date cuenta que está forzando el metabolismo a un estado que no es
suyo propio, que es el de reconducirlo todo para sacar energía de la grasa en primer lugar, porque no hay carbohidratos, no hay de dónde cogerlo. Entonces, pasa eso, pero a la vez que pasa eso sí que es verdad que adelgaza, la gente adelgaza y pierde peso. Pero es una dieta que es muy difícil mantener. Tú, una dieta cetogénica, o te aíslas o tú me dirás la vida que vas a llevar socialmente y etcétera, etcétera, para poder ir con tu familia, con tus amigos y poder comer solo lo que te dice la dieta, porque en el momento que no la lleves al 100% ya no vale de nada, o sea, eso pasa también. ¿Y qué es lo que pasa? Que mucha gente pierde el peso que se pone como objetivo perder y vuelve a una dieta normal, y acto seguido no solo engorda donde estaba, sino seguramente más, por el típico efecto de rebote que está mega comprobado. Entonces, al final, yo una cosa que leí hace tiempo y que tiene todo el sentido del mundo es que todos nosotros deberíamos pensar a la hora de hacer una dieta, si esa dieta va a ser posible llevarla a cabo lo que te queda de vida, en cualquier circunstancia. Ayuno intermitente, dieta cetogénica, lo que se te ocurra, vas a llevarlo toda la vida, porque al final la alimentación es una cuestión de hábito. Es una cuestión de hábito, de habituarte a comer una serie de cosas o de una serie de formas, de una manera tal que sea buena para tu salud. Si vas a empezar una dieta que vas a abandonar a los 3 días, o si haces ayuno intermitente menos sábados y domingos, porque claro, me quito la cena pero no me la voy a quitar en un fin de semana, o cualquier otro tipo de este tipo de dietas que son tan restrictivas que te llevan digamos, a no poder socializar, pues al final no van a hacer nada y encima va a ser peor. Hay que trabajar los hábitos, aunque es cierto que también he leído por ahí que es más fácil cambiar de religión que de hábito de alimentación. Cuesta menos esfuerzo, ¿sabes? Es así, o sea, pero sería lo suyo, desde luego. Gracias. Nada. Hola, está muy de moda ahora también la soja, edamame, tofu, sí. Pero luego hay otros estudios que dicen que hay que hacer un consumo limitado porque puede tener contraindicaciones. Sí, la soja viene de, digamos, de la cultura asiática, que allí se consume mucho, como digamos que es un símbolo de alimento saludable, podemos decir, ¿no? Una leguminosa con muchas proteínas, poca grasa, etcétera, etcétera. Pues hay muchos productos que vienen sobre todo de esas regiones, porque al final es lo que tienen a mano y es con lo que cocinan. Y es la soja fermentada, y es el edamame, y es el no sé qué, todos los productos que hay alrededor de la soja, que hay muchísimos que nosotros ni siquiera consumimos. ¿Qué problema hay? El problema, lo que vengo diciendo todo el rato, lo de obsesionarte. Si tú te obsesionas y te empiezas a comer soja como un loco y estás todo el día comiendo soja, pues a lo mejor puede tener algún problema. Hace años incluso se potenciaba el consumo de soja en la menopausia por las isoflavonas, que son capaces de sustituir en cierta medida a los estrógenos, porque son moléculas que se parecen mucho y pueden tener una cierta actividad estrogénica en el cuerpo, ¿no? Para amortiguar los efectos secundarios de la menopausia. ¿Cuál es el contrario? Que como tiene efecto estrogénico pueden ser también perjudiciales en un momento dado cuando no te hace falta ese efecto, ¿no? Y pueden ser, se llaman disruptores endocrinos, que al final pueden interferir con el metabolismo de las hormonas en una persona, en un niño, o una persona que no tiene ningún problema hormonal, o yo qué sé, ¿sabes? Al final, pero claro, si tú consumes soja en términos normales, pues tampoco va a tener ningún problema. Esa es la cosa. ¿Algo más? Ya nos echan. Por allá hay una pregunta. Se ha puesto de moda también ahora tomar mucha proteína. Sí. ¿Es saludable tomar proteína en polvo y yogures con proteína? A ver, yo creo que un poco dependiendo de las necesidades fisiológicas de cada uno. Si tu objetivo es echar músculo en el gimnasio, a lo mejor necesitas comer más proteína de la que tomas en la dieta normal y corriente. Para una persona estándar, yo creo que no. Yo creo que no es necesario. Pero es verdad que se ha puesto de moda, ¿por qué? Porque la proteína se toma como algo, como un nutriente saludable, comparado con las grasas o con los azúcares. La proteína, ¿qué me va a hacer? No me va a hacer nada. Pero es cierto que el exceso de proteína tampoco va a tener ningún beneficio, digamos, directo, ¿vale?
tomar proteína en polvo para una persona que lleva una vida normal y corriente no es necesario, es un gasto económico a lo mejor. Tomar los yogures de estos enriquecidos en proteína que hay ahora, o yo qué sé, es que hay tantos productos ahora que llevan lo de las proteínas, pues a lo mejor en etapas de la vida, a una persona muy mayor, o bueno, ya te digo, dependiendo de la actividad física, pues puede venir bien, pero vamos, en general no es una cosa que sea recomendable para todos los públicos, yo creo. ¿Y la gente que va al gimnasio y toma proteína en polvo, sí. deja de tomarlo, también será malo, ¿no? Si deja de tomarlo. Claro. No, si la proteína es para tener proteína más disponible para engordar los músculos de manera más rápida. Al final, el cuerpo va a tirar de proteínas para generar proteínas, de las proteínas que come, me refiero. Con lo cual, si las tienes mucho más disponibles, en ese momento posiblemente te ayude a ganar masa muscular. Pero son, digamos que son casos que son excepcionales, ¿sabes? O sea, excepcionales en general. En el gimnasio son lo más normal del mundo, ¿no? Sí. Vamos, eso es... Que ya que mencionaste la menopausia, estaría bien suplementarse con magnesio, con colágeno, como se dice. De eso sí que no tengo ni idea, la verdad. No tengo ni idea. Y luego... Eso ya se me escapa, porque es verdad que aquí se junta todo un poco, ¿no? Con la alimentación se junta también aspectos médicos y tal, que yo comento algunas cosas de las que sé por mi trabajo, pero claro, yo no tengo esa formación tampoco como para poder tener una recomendación. Y otra cosa más genérica, yo siempre miro en el etiquetado y trato de evitar los es, ¿no? El E100 y pico, no sé qué, porque tengo el concepto de que son potencialmente mutagénicos. Exacto. Muchas veces, no sé si es así siempre. Por supuesto que no. Al final, todo lo que está en los alimentos está comprobado y está, digamos, admitido con los estudios de la EFSA, digamos, y todo eso. Todos los aditivos que llevan la E, que son la mayoría de los que se pueden añadir, tienen una dosis máxima que pueden añadirse y a unos tipos de alimentos en los que pueden añadirse. No todos se pueden añadir a todo. Pero entonces, hay aditivos, por ejemplo, muy controvertidos con número E, por ejemplo, glutamato, que es un potenciador de sabor, muy controvertido porque dicen que causa adicción o no sé qué, dolor de cabeza. Es un potenciador de sabor, con lo cual lo que te causa adicción es a lo que estás comiendo. Pero luego hay otros que tienen número E, como por ejemplo espesantes, sin los cuales es imposible tener productos de los que tenemos hoy en día. O sea, alimentos ecológicos sin espesantes, pues no se pueden ver. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué diferencia a los aditivos esos? Que están fabricados como tales, están purificados o están hechos como tales para vendérselos a las empresas y las empresas les ponen como ingredientes. Tú puedes conseguir el mismo efecto de un aditivo añadiendo otro alimento donde esté ese aditivo, por ejemplo. Se me ocurre, por ejemplo, estos espesantes que están en las algas. Tú puedes añadir algas y espesar una cosa. Pero entonces a lo mejor, o harina de maíz, para espesar también, por ejemplo. Pero entonces a lo mejor estás incluyendo una serie de ingredientes que ya no te convienen. Necesitas el almidón solo para poder generar ese efecto y que no dé sabores, por ejemplo, ¿no? O cualquier otra cosa. Pero no tiene nada malo, o sea, están completamente controlados tanto en cantidad como en dónde están y en qué productos están, y no puede haber nada que no esté. Y hay conservantes, por ejemplo, con número E y otros que no, como el azúcar o la sal. No tiene número E y también sabes que tampoco tienes que abusar de ellos, ¿no? O sea, en definitiva no es un problema de lo que esté o lo que no esté. Ahora, ¿qué es cierto? Una cosa que es cierta es que si uno quiere no tomar aditivos, lo tiene bien fácil. No tomas productos ultraprocesados y te estás quitando la mayoría de los aditivos. Y te estás quitando la mayoría de los productos que no son saludables también, ¿sabes? Pero no por los aditivos que tienen, sino por la composición general. Nos están echando. Yo lo siento, pero... Bueno, pues nada, muchísimas gracias por el interés.